Muy buenos días para todos los que nos ven y nos acompañan en esta mañana de martes para la conferencia inaugural de este ciclo que hemos titulado Escritoras y Editoras en Iberoamérica, que es organizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, CERLALC, en compañía con el Grupo de Literatura del Ministerio de Cultura de Colombia. A comienzos de este año, el Ministerio de Cultura de Colombia publicó la colección Biblioteca de Escritoras Colombianas. Junto con el grupo de literatura del ministerio, entendimos que teníamos un muy buen motivo para convocar un espacio regional de reflexión en torno a las desigualdades que condicionaron y siguen condicionando la circulación de obras escritas por mujeres, así como también la participación y accionar de las mujeres en los distintos roles de la cadena de valor del libro. Es innegable que pesa una invisibilización tanto de las escritoras en las literaturas nacionales como de la incidencia de las mujeres en los sectores editoriales de los países iberoamericanos. Para este ciclo virtual, que empieza hoy, que se realizará desde hoy martes hasta el jueves 10 de noviembre, en jornadas de mañana y de la tarde, hemos convocado a voces de diversas disciplinas que con una perspectiva de género en número cada vez mayor se han venido aproximando al estudio de las literaturas nacionales, de la historia del libro y de la edición y de los estudios editoriales. Nuestras invitadas nos ofrecerán perspectivas para entender, por una parte, las limitaciones que han determinado la configuración de los cánones literarios nacionales y la producción y circulación de obras escritas por mujeres, y por otra, como señalan dos investigadoras argentinas, Ivana Mijal y Daniela Spielberg, encontrar respuestas posibles y diversas a la pregunta sobre qué significa ser editora mujer. Nuestra conferencia inaugural estará a cargo de María Teresa Andrueto. Creo que María Teresa no necesita seguramente presentación, pero en cualquier caso voy a dar algunas líneas sobre ella. María Teresa nació en Argentina. Wikipedia registra que ella ha escrito 4 novelas, 3 libros de cuentos, 1 de crónicas, 11 de poesía, 5 de ensayo, 1 obra de teatro y 17 libros catalogados por Wikipedia como de literatura infantil y juvenil. Pero como nos advierte la propia María Teresa en un muy conocido ensayo suyo hacia una literatura sin adjetivos, hay que andarse con cuidado con esas categorizaciones. Su libro más reciente es Extraño Oficio, publicado en 2021, una reflexión en 57 episodios sobre la necesidad y nuestro gusto de contar y escuchar historias. Entre otros premios, María Teresa Andrueto ha recibido el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en el año 2009 y el Premio Hans Christian Andersen en el año 2012. A comienzo de este año fue reconocida como amiga de las bibliotecas populares por la CONAVIP, allí en Argentina, y cuando recibió el reconocimiento durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, María Teresa señaló en ese discurso donde aceptaba este premio, una cosa que no puedo evitar citar, vista de que somos el CERLAL, que iba muy en línea con lo que nosotros hemos tratado de hacer durante 50 años. María Teresa decía entonces que la lectura de un libro puede provocar en nosotros una cierta revolución individual. Sus cambios personales tienen, si se dan en gran escala, efectos en la sociedad. Yo no le pediría a la literatura que desde un gesto individual transforme a una sociedad, no le pediría tanto, pero sí creo en el poder transformador de la lectura cuando la construcción de lectores se convierte en cuestión de Estado, en una cuestión política a través de la escuela, los programas sociales y las bibliotecas públicas. Quiero señalar por último que María Teresa Andrueto es una de las directoras de la colección Narradoras Argentinas, publicada por la editorial universitaria de Villa María, el WIM, en la que han venido publicando la obra de escritoras que señalan allí en la descripción de la colección que habían permanecido inéditas, olvidadas o perdidas. Sin más, quiero darle la bienvenida a María Teresa Andrueto para nuestra conferencia inaugural. María Teresa, todo un honor tenerte con nosotros en esta mañana para comenzar este ciclo. Buenos días a todos, muchas gracias
José Diego, por esa presentación tan generosa que abarca distintos intereses fuertes míos. Muchas gracias a CERLAL, UNESCO y al Ministerio de Cultura de Colombia por esta invitación a hablar acerca de narradoras argentinas, algo que me interesa mucho, la revisión, la restauración, reparación de una genealogía de escritoras mujeres. Ese es el sentido que tiene la colección Narradoras Argentinas que hacemos con mis colegas Juana Luján y Carolina Rossi, desde 2012 en la editorial universitaria Edubín. La conferencia, ¿se escucha bien, verdad? Bien. La conferencia se llama Mujeres y Escritura, con algunos adjetivos que se les ha adjudicado a las mujeres escritoras: románticas, burguesas, intimistas, superficiales, mediáticas, tilingas, desclasadas, facilistas, etc. Las escritoras argentinas del siglo XIX, las primeras, están ligadas a la lucha por la independencia nacional o a sus prohombres. Juana Zurduy, Juana Manuela Gorriti, Mariquita Sánchez de Thompson, Juana Manso, y participan de diversas maneras en los actos fundacionales de la patria, posicionan ideas, publican y abren salones literarios. Una segunda generación, Elvira Aldao, Delfina Bunge, Agustina Andrade, Eduarda Mansilla, la más prestigiosa y reconocida, y Emma de la Barra, que publicó bajo el seudónimo de César Doyen y alcanzó con su novela Stella un éxito sin precedentes, el primer bestseller argentino, la constituyen, digo, a esa segunda generación, las escritoras que escriben en torno a 1880, tiempos de construcción de una Argentina blanca, europea, con campaña de asesinato de indígenas, entrega de sus territorios a manos privadas, y Buenos Aires como la París de Sudamérica. Insertas en los privilegios, ellas insertas en los privilegios y limitaciones provenientes de las clases patricias, hijas, hermanas o esposas de los hombres que regían a fin del siglo XIX los destinos del país. Alentadas por su fe en el progreso y su mirada eurocéntrica, las escritoras de la generación del 80, 1880, como sus colegas varones de la época, creían en el programa positivista y compartían con ellos el afán de viajar y conocer otras culturas, en particular la francesa. No obstante, la condición de género las colocaba en un lugar distinto y eso produjo en sus escrituras preocupaciones también diferentes. Fue para ellas una gran ventaja pertenecer a la élite política y cultural y tener la familia y las conexiones necesarias, pero para ir tras esa voz que pudiera hablar de las propias cosas, debían sortear los tabúes que definían la respetabilidad femenina y las condicionaban en sus vidas privadas y públicas y en sus desarrollos literarios. La cuestión central fue entonces, como para ellos, la fe en el progreso tecnológico, pero interpretaron que ese progreso tenía que bregar por la educación y el trabajo de las mujeres fuera de la casa, tal vez sin advertir que eso iba a beneficiar a las hijas y las nietas de sus sirvientes, de modo que llevaron adelante sus reclamos sin sospechar cuánto iba a modificarse a partir de esos cambios la sociedad de la que formaban parte y de cuyos privilegios disfrutaban. Les correspondería a las que llegaron más tarde profundizar la antes apenas avisorada búsqueda de un modo propio de decir las propias cosas. De entre esas escritoras, Victoria Ocampo y Salvadora Medina Honrubia podrían considerarse como extremos de tensión ideológica y vital. Victoria Ocampo, 1890-1979, nacida
al igual que muchas de sus antecesoras, en el seno de una familia rica y aristocrática de Buenos Aires, publicó su primer libro en 1924. Acercó al país las voces y presencias de los más reconocidos pensadores y escritores de la cultura de su época, tuvo un posicionamiento de género, si bien reservado a las mujeres de su clase, antes nunca visto ni imaginado, y fundó la revista Sur y más tarde la editorial del mismo nombre, vehículo fundamental de canonización de la literatura argentina, donde publicaron Borges, Bioy Casares, Thomas Mann, Eliot, André Malraux, Henry Miller, que en este caso no la subestimaron, por cierto, porque era ella la dueña de la revista y la editorial donde aspiraban a publicar los varones de su tiempo. Factotum de la cultura nacional, en un concepto de cultura universal de grandes proporciones, de impronta europea, inglesa y más fuertemente francesa, muy ligada a los gustos que la oligarquía ganadera cultivaba en París, fue ensayista, traductora, editora, mecenas, escritora de 10 tomos de testimonios y 6 libros de memoria, educada con institutrices. Su primer idioma fue el francés, con el que redactó sus notas y sus primeros escritos hasta 1930, cuando, supo decir en una butad, perfeccionó su castellano con Ortega y Gasset, que había llegado al país. Participó en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, intelectuales y antifascistas argentinos y fundó la Unión de Mujeres Argentinas. Sus viajes a lo largo del mundo le permitieron entrar en contacto con los principales artistas e intelectuales de su tiempo, con algunos de los cuales tuvo amores. Única latinoamericana presente durante los juicios de Nuremberg, militó activamente en la oposición al movimiento peronista argentino, fue presidente del Fondo Nacional de las Artes, recibió doctorados honoris causa de distintas universidades y la Orden del Imperio Británico, y fue la primera mujer miembro de la Academia Argentina de Letras. La otra, Salvadora Medina Honrubia, 1894-1972, estrictamente contemporáneas, está en las antípodas de Victoria Ocampo en lo que se refiere a sus posicionamientos ideológicos. Victoria Ocampo se enfrentó al peronismo y Medina Honrubia se enfrentó al general Uriburu, autor del primer golpe de Estado en el país. Pero por nacimiento, Victoria Ocampo, o por casamiento, Medina Honrubia, ambas accedieron a espacios de poder y desde ahí lucharon por los derechos de las mujeres, la libertad de decisión política, las elecciones sexuales. Salvadora, de origen judío, era anarquista, hija de la écuyère de un circo, fue maestra rural, madre soltera, y desembarcó sola con su hijo en Buenos Aires. A los 15 años abrazó la causa anarquista. Comenzó su actividad literaria en 1918, escribió en el diario anarquista La Protesta, en la revista Caras y Caretas, en el diario La Nación y en la revista El Hogar. Fue dramaturga, poeta y narradora, autora de varias piezas dramáticas y propulsora del teatro para niños, primera socia mujer de Argentores, la Asociación de Autores de Teatro, y la primera mujer en el país con prontuario policial por actividades políticas. Se casó con el dueño de Crítica, un diario sensacionalista que ella dirigió después de la muerte de su marido. Tomó parte activa en las luchas callejeras durante la represión conocida como la Semana Trágica, en la que fueron asesinados cientos de obreros, y fue oradora en las manifestaciones. Es la primera mujer en el país que habló en público en un acto del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Más transgresora de lo que se podía tolerar en esos años, no ocultó sus experiencias sexuales con varones y mujeres, y en sus piezas teatrales hay tesis políticas fuertes, y sus relatos son escandalosos por el momento en que fueron escritos. En una de sus obras, la acción transcurre en la casa de una abortera, un tema del que no se hablaba públicamente en esa época. Le correspondería a Silvina Ocampo, hermana de Victoria, esposa del escritor Adolfo Bioy Casares y miembro del círculo íntimo de Borges, quien comenzó a publicar en 1937, alcanzar, con su penetrante mirada de los pliegues humanos y las oscuras conductas de las niñas ricas, la creación de una obra que funda el canon de escritoras contemporáneas del país.
Desde 1930 en adelante comienzan a suceder en el contexto social argentino muchos hechos culturales y simbólicos, entre ellos la ley de sufragio universal para los varones mayores de edad, el primer presidente argentino elegido por voto secreto, obligatorio y masculino, la crisis del año 30, el golpe de Estado que inicia la sucesión de golpes militares que con alternancia se mantiene hasta 1983, la llegada del peronismo que cambia fuertemente las condiciones de acceso a los bienes materiales y socioculturales de los estratos menos pudientes, la instauración del voto de las mujeres por el que venían luchando desde comienzos de siglo las feministas, anarquistas y socialistas, y el acceso de las clases medias en general y de las mujeres en particular a la universidad libre, laica y gratuita, por lo que comienzan a realizar estudios superiores mujeres de los sectores medios. Esto cambia radicalmente las condiciones de escritura de las mujeres, por el acceso de las clases medias a la educación superior gratuita. Nuevas camadas de escritoras salen a publicar sus libros hacia fines de la década del 40, y particularmente durante las décadas del 60 y los primeros 70, cuando en el marco de un florecimiento cultural se manifiestan diversas escrituras de mujeres, algunas como Marta Lynch, Beatriz Guido, Silvina Bullrich, Siria Poletti, con mucho reconocimiento de lectores y notable éxito de ventas, pero tabicadas en diversos casilleros, miradas despectivamente por la crítica e ignoradas o denostadas por la academia, y salvo contadas excepciones, también por sus pares varones. A Marta Lynch se la denostó no por su escritura, sino por sus vaivenes ideológicos en los que ella es una suerte de espejo de los comportamientos de buena parte de la clase media argentina. Espejo en el que, por cierto, no nos gusta vernos. Como varios escritores varones de su época, ella formó parte del entorno del dictador Masera, que decía tener un proyecto cultural. Masera ha sido uno de los dictadores de la, de la dictadura argentina, uno de los dictadores más renombrados de la dictadura argentina, y tenía un viso populista, llamémosle, y pretendía en la recuperación democrática asumir la presidencia del país por la vía de los votos, y tenía un proyecto cultural al que Marta Lynch, como otros escritores argentinos, de algún modo adhirió. Decía, como varios escritores varones de su época, Marta Lynch formó parte del entorno del dictador Masera, que decía tener un proyecto cultural, pero la condena cayó solo sobre ella y no sobre sus pares varones. Sus libros fueron éxitos absolutos de venta en los años 60 y los 70, pero su presencia mediática, su obsesión por el paso del tiempo, el deterioro de la belleza física y las cirugías, fue de las primeras mujeres que hicieron cirugías a repetición, que se hicieron cirugías a repetición, terminaron por imponer al personaje por sobre la escritora de una obra narrativa valiosa. Sus novelas giran en torno al poder y sus efectos en la sociedad, particularmente en Informe bajo llave, que en su momento casi nadie leyó, una de las primeras novelas de denuncia de la dictadura y las desapariciones de personas, asunto que ya había trabajado en otra novela publicada en septiembre de 1978, es decir, en plena dictadura. A Silvina Bullrich, proveniente de un sector social de élite, se la condenó por burguesa. La academia, en la boca prestigiosa de una mujer, dijo que sus opiniones eran el resultado de la pérdida de su capacidad de pensar. Se la ubicó sin matices representando a la derecha. Se la despreció por su procedencia de clase, en este caso clase alta, y por sus manifestaciones sobre la importancia de ser económicamente independiente y querer vivir de la escritura. A Siria Poletti se la vio más bien de modo condescendiente, con cierta conmiseración, como la escritora sensiblera, de origen pobre y cuerpo maltrecho,
Silvia Poletti fue tempranamente huérfana, era italiana, y tenía una joroba importante en su espalda, y llegó a la Argentina, bueno, como una inmigrante pobre. Entonces, a una por ser de la clase alta, a otra por venir de este otro lugar, se la vio más bien de modo condescendiente, con cierta conmiseración, como la escritora sensiblera, de origen pobre y cuerpo maltrecho, que publicaba por entregas en revistas de mujeres y se ocupaba de escribir historias para los niños. Beatriz Guido, quizá menos incómoda que sus pares, buscó legitimación por el lado de su marido, el cineasta Torre Nilsson, que llevó a la pantalla varios de sus textos y encontró más respeto de la crítica luego de la inclusión de uno de sus libros en Clásicos de la Biblioteca Argentina, 24 títulos seleccionados por el escritor Ricardo Piglia, que vieron la luz en 2001 y podían comprarse con el diario Clarín. Sin embargo, aquella voz académica de la que hablaba hace un momento dijo cuestionándola: Guido quiere contarnos la historia con mayúscula. Su escritura es didáctica y tiene oficio, que es la antítesis de lo subversivo. Estas cuatro mujeres escribieron novelas que vendieron miles y miles de ejemplares, marcaron a generaciones de lectoras y ejercieron un tipo de escritura realista focalizada en lo político, desde lo íntimo, con mirada sociológica y psicológica. En los primeros años de la recuperación democrática, caracterizados por la experimentación con la lengua, el estructuralismo y el desprecio por el relato, los prejuicios hacia ellas se acrecentaron. Al finalizar la dictadura, los escritores jóvenes se instalaron en el olvido de lo que antes hubo y dejaron en suspenso casi todo lo anterior. Hubo cierto desprecio por todo lo que no tuviera una cierta idea de lo experimental, lo que no fuera central, urbano y joven, y así quedaron fuera de juego los escritores de provincia, los asuntos políticos en los relatos, la escritura de las mujeres, la escritura para niños. La escasez de lectores y el desastre de ventas, porque los años 80 de recuperación democrática es la época con mayor escasez de lectores, más bajo porcentaje de ventas y mayor desaparición de varios sellos editoriales, preparó el camino para el desembarco de los grandes grupos editoriales en los años 90. Uno de esos años, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se hizo un juicio a los libros más vendidos, en los que el público se pronunciaba contra los bestsellers, cuya defensora en esa mesa era Silvina Bullrich. Porque, aunque hoy parezca un despropósito, si un libro era muy leído, significaba lisa y llanamente que era de mala calidad, de modo que era imperioso escribir algo que interesara solo a unos pocos. Así, estas mujeres, cuyos libros contribuyeron al crecimiento de editoriales nacionales con cifras de ventas hoy asombrosas, escritoras que tenían, a falta de reconocimiento de la crítica y la academia, presencia en programas de televisión y revistas de actualidad, personalidades mediáticas, familiares para el público, provocadoras, se las tildó de tilingas y de medio pelo. Medio pelo en nuestra jerga es el que quiere ser algo que no es, el que es, bueno, algo que no tiene, algo un poco despreciable, burdo, cursi, un poco quiche, etc. Maneras de nombrar a revistas superficiales, desclasadas, representantes de literatura bestsellerista, equivalente a de mala calidad, es decir, mujeres inadecuadas, ya sea por encima o por debajo, entre el origen social y sus pretensiones de clase o sus aspiraciones intelectuales. Las desclasadas. Sara Gallardo, voy a hablar de algunas escritoras que me parecen muy importantes, que son, bueno, referencia de algunos tipos de escrituras. Las desclasadas. Sara Gallardo, 1931-1988, uno de los puntos más altos de escritura en mi país. Finalmente instalada con toda justicia en el canon, se desclasó a sí misma y tal vez por eso padeció la resistencia de los varones de su clase y de su época. Autora de una monumental y atípica obra periodística, pero claro,
escribía en revistas para mujeres, escritora de relatos infantiles, cuentos breves y novelas hoy convertidas en clásicos, era miembro de la más conspicua oligarquía terrateniente, descendiente de prohombres de la historia nacional, pero se sintió una desclasada, errante y peregrina. Digo, de la historia nacional, ella era Sara Gallardo Drago Mitre, o sea, los apellidos más resonantes de la aristocracia argentina, pero se sintió una desclasada, errante y peregrina, un perro refugiado en la cuneta, así se definía, que sufrió penurias y olvidos como lo sufrió su obra, hasta que pudimos valorarla como uno de los hitos de la literatura argentina del siglo XX. En Eisejuaz, una de nuestras mayores novelas, el monólogo alucinado de un indio en busca de la santidad le hace decir a su personaje: no hay lugar para nosotros ni allá ni acá. Frase que bien hubiera podido caberle a ella y a tantas otras. Un caso significativo es el de Aurora Venturini, 1922-2015, íntima de Eva Perón, con quien trabajó en minoridad, autoexiliada en París después de la caída del peronismo, amiga de escritores como Viollet Leduc, Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, Ionesco, Julie Greco, entre otros miembros de la bohemia y la intelectualidad francesa. Al volver al país, llevó adelante una obra de circulación muy restringida, relegada al coto lector de la ciudad donde vivía, publicaciones de pocos ejemplares en editoriales muy pequeñas o autoeditándose, hasta que en 2007, a sus 85 años, su novela Las Primas obtuvo el premio de nueva novela del diario Página 12, que se suponía era para escritores noveles. Las tretas del débil. El concurso era de novela joven, pero las bases no aclaraban que el autor también debía ser joven. Entonces ella, con sus 85 años, se presentó con seudónimo y ganó el concurso. Y eso le permitió ser reeditada y traducida, y colarse por fin al borde de la muerte por entre las grietas de los sistemas de circulación. Libertad de Mitrópolos, una de nuestras voces más potentes, autora con Saer y Di Benedetto de una de las 3 grandes novelas argentinas sobre la conquista española, no tuvo la difusión de sus pares varones. En estos días, hace muy poco, a 100 años de su nacimiento, hay una movida nacional llamada Operativo Libertad para reposicionarla y para que se publiquen finalmente sus obras completas. Por supuesto que el Operativo Libertad está organizado y del que participan escritoras, críticas y ensayistas mujeres. Por muchas razones, pero en especial por razones de salud, dijo ella poco antes de morir, tenía problemas cardíacos muy severos y había tenido varias cirugías cardíacas. Dice, por varias razones, pero sobre todo por razones de salud, siempre me he mantenido bastante retraída. Así que el libro ha caminado solo. Supo decir de su Río de Congojas, que es la novela más conocida. Sus personajes, en esa y otras magníficas novelas, son mujeres pobres, desertoras de roles impuestos, que se insubordinan en defensa de su dignidad hasta que la dignidad se haga costumbre, como nos dice hoy vuestra Francia Márquez. A las escritoras actuales, dice ella, les toca, dice Libertad de Mitrópolos, les toca lavar en el papel donde otros han escrito sobre ellas y ocupar esos espacios que quedan en blanco en el discurso masculino, borrar ese discurso prestado, revisar el propio yo. Lo dijo en una de sus escasas apariciones públicas en 1985, en el primer encuentro de escritoras argentinas, cuando recién terminada la dictadura, un colectivo de mujeres comenzaba a revisar el lugar de las escritoras en la tradición literaria nacional. El caso de Elvira Orfé pone blanco sobre negro la mirada patriarcal sobre la escritura de mujeres. Casada con un embajador, vivió en París y en Roma,
Dirigió en Gallimard la colección de literatura latinoamericana, donde publicaron Rulfo, Borges, Cortázar, García Márquez y todo el masculino boom. Fue amiga cercanísima de los más reconocidos escritores franceses e italianos, y sin embargo no logró, pese a su prosa exquisita, rasguñar el canon, sino hasta muy anciana, hace pocos años, también al borde de la muerte. Claro que las expulsiones y los olvidos tienen varias capas. A Amalia Jamilis, 1936-1999, cuentista excelente, se la olvidó pronto, tal vez porque vivió y murió en una ciudad del interior de una provincia. Ahora mismo estamos reeditando en la colección Narradoras Argentinas 2 novelas cortas de Leonor Pichetti, una escritora que vivió en un pueblito del noroeste argentino, que a los 22 años publicó 2 novelas experimentales, se las comparó con Rayuela de Cortázar, y que en un tiempo en que las comunicaciones eran totalmente otras, quedó fuera de circulación y se silenció para siempre. Otras veces, como en el caso de Fina Warchaver, su voz recibió una doble mordaza coyuntural, la censura política y de género. Hija de inmigrantes rusos-judíos, Fina Warchaver fue militante del Partido Comunista, mujer del presidente de ese partido, con quien compartió ideología, censura, clandestinidad y olvido. Cito, leí su libro, apreciación sintética, bueno. Si se tiene en cuenta que ha sido escrito por una mujer, muy bueno, cierro comillas, dijo de la Casa Modesa uno de los críticos literarios del momento. Hubo para ella un doble muro. Unos la rechazaron por comunista y otros, los comisarios culturales del partido, por desviaciones formalistas y burguesas, falta de poder didáctico y realismo comprometido. En ella, como en casi todas, porque lo personal es político, el marco biográfico resulta gravitante. En este caso, una hija discapacitada ocupó sus horas y sus días, cosa que muy probablemente no le hubiera sucedido a un varón en esas condiciones. Desde 1986 se hace en Argentina el Encuentro Nacional de Mujeres, que va por su 35 edición y que hoy se denomina Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Mujeres Cis, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binarias e Intersexuales, y que en 1998, en la ciudad de Rosario, con el equipo de la revista Feminaria y la escritora Angélica Gorodischer a la cabeza, se hizo el Encuentro Internacional de Escritoras, al que le siguieron otros 2, en el 2000 y 2002. En algún recodo de la historia, las mujeres comenzaron a mirar hacia atrás en busca de otras vidas y obras a las que anclarse, a buscar en el pasado una genealogía que diera autoridad y construyera modelos. Un punto de inflexión, un nacimiento de conciencia. Ese camino latió en lo personal de modos diversos en muchas de nosotras. En lo que a mí respecta, en algún momento fui a buscar y a leer con atención obras de escritoras, particularmente argentinas, a rastrearlas en bibliotecas ajenas o en librerías de viejo. Fue en los años 80 cuando empecé a coordinar talleres de recuperación social con mujeres en barrios de Córdoba. Eran mujeres de sectores medio bajos o decididamente marginales en el marco de un proyecto de animación cultural que intentaba reparar el dañado tejido social de la dictadura. ¿Qué lecturas compartir con ellas que no venían de estudios literarios ni de estudios superiores de otro orden? Mujeres que no eran lectoras, muchas incluso precariamente alfabetizadas, todas con muy duras experiencias de vida, sino breves fragmentos de cuentos o novelas de otras mujeres de su mismo país, de su misma lengua. Pequeños fragmentos de escrituras en las que estaban presentes el desamor, la violencia, la maternidad, el deseo en sus diversas formas, el mundo del trabajo, el desprecio, el hambre, el aborto, el odio, el dinero. Fragmentos que una vez leído nos daban pie para hablar acerca de las propias vidas en un momento en el que también mi vida, la maternidad reciente, la separación del padre de mis hijas, la condición de jefa de hogar, estaba atravesada por todo ello. De modo que me transformé
un poco por intuición y un mucho por necesidad subjetiva y laboral, en una intensa lectora de mujeres. Las busqué, como dije, en librerías de viejo, conseguí de bibliotecas ajenas sus libros para fotocopiar y entonces descubrí maravillas bajo nombres que no había escuchado jamás. Supe también que sus vidas, desde la soltera que no salió de su cuarto, hasta la que tuvo la protección del marido, desde la que se abrió paso siendo madre sola, hasta la esplendorosa ciudadana del mundo, desde la ambiciosa suicida a la abnegada exigente, desde la militante comunista hasta la mujer mundana, desde la que renunció a todo hasta la que todo quiso acaparar, desde la que escribió en el frente de guerra hasta la que se quedó en su pueblito de provincia, en el intenso deseo de tender un puente entre sus escrituras y los oídos y ojos de otras mujeres que podían tal vez encontrar allí, como yo misma, deslumbramiento, revelación o abrigo en esas palabras. En fin, que mucho antes de haberme encontrado con La llegada a la escritura y Retrato de Dora de Hélène Cixous, pudimos sentir, esas mujeres y yo, que contra los llamados a silencio, que nos caen como flechas, como órdenes, como correctivos, se trata de apropiarnos de esa lengua que se hablan las mujeres cuando nadie las escucha para corregirlas. Revelación que permanece como un faro y que tanto me acompañó 3 décadas más tarde en el largo extraviarse de mi madre. Se trataba de buscarlas y leerlas, de sostener una nueva pertenencia que despejara el camino de lo que hasta entonces me habían enseñado que era escribir bien y bien leer. El secreto consistía entonces en leer a contracorriente, en mirar de un modo nuevo la organización de saberes que, yendo en una dirección, habían obturado casi todo lo demás, habían impuesto un modo de percibir, de valorar y de entender. Se trataba de adquirir nuevas destrezas para la escucha, para la lectura, para la formación de la biblioteca. Aunque la historia de la escritura sea canónicamente sobre todo masculina, hay un trazo de tinta empuñado por manos femeninas que puede rastrearse dificultosamente hasta la Edad Media, dice la italiana Tiziana Plevani en El canon ignorado. Pero la recuperación de tantas espléndidas voces solo es posible si otras somos capaces de leerlas, compartirlas, editarlas, investigarlas. Ahora también otros, recuperar de 1000 maneras a las que estuvieron antes. Ese fue el motor para comenzar en 2012, conjuntamente con Juana Luján y Carolina Rossi, la colección Narradoras Argentinas bajo el cobijo de Dubín, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Es que si bien la producción literaria quedó históricamente opacada, las mujeres escribieron a lo largo de la historia en prácticas cotidianas y ambiciones literarias, solo que sus voces sufrieron indiferencia, a veces también desprecio de sus contemporáneos, escritores, críticos e investigadores, varones y en ocasiones también mujeres, que por alguna razón fueron aceptadas y en lugar de pensar en colectivo, cayeron en la trampa, música al oído, de sentirse únicas. Una foto de 1933 podría ser testimonio de lo que digo. Muestra a la escritora Nora Lange o Nora Lange, musa argentina de la vanguardia y amiga de varones estrellas, amiga de Borges, de Casares, etc., recostada con una gran cola de sirena, rodeada de los más conocidos escritores argentinos y de otros extranjeros que estaban al paso, disfrazados todos ellos de marineros, celebrando la publicación de su libro de viaje, 45 días y 30 marineros, en los que ella, más que una escritora entre escritores, la escritora que era, se ve como una mujer hermosa rodeada de admiradores de su belleza. Paralelamente a esa toma de conciencia acerca de la escritura de otras mujeres, comencé en mis escritos a usar, de modo consciente, programático, citas y epígrafes de obras escritas por mujeres. Bien sabemos que la cita, el epígrafe, la referencia son maneras de agradecer, ya que no se escribe en solitario ni desde la nada, sino dentro, a favor o en contra de ciertas tradiciones y que nos subimos a los hombros de otras para ver un poco más allá.
Al respecto, me gustaría traer un descubrimiento de la escritora María Rosa Lojo acerca de la Aleph de Borges, del que encuentra un núcleo previo en el relato de Eduarda Mansilla titulado El ramito de Romero. Una escritora del siglo XIX escribe un relato que parece muy extraño que Borges no haya conocido, pero por supuesto él no la menciona en ninguna parte. Hay sí confesiones de inspiración en textos de otros varones franceses, italianos e ingleses. Subimos a los hombros de otras, decía, porque parafraseando un poema del poeta Horacio Castillo, todas llevamos a nuestra madre sobre los hombros. Al comienzo su peso hace lenta nuestra marcha, pero luego la carga se vuelve cada vez más liviana, hasta que un día la dejamos mojón en el camino para continuar la marcha sobre los hombros de nuestras hijas. Se trata de crear vínculos con nuestro pasado, de construir la genealogía de las que escribieron antes, porque la tradición literaria de las mujeres tiene raíces profundas, todavía desconocidas para muchas escritoras de hoy. Por eso me parece tan importante un proyecto como este que ustedes llevan adelante y otros en esa línea, los que ya están y los que irán surgiendo en Latinoamérica, así como el proyecto Historia Feminista de la Literatura Argentina, una historia que mira nuestra literatura desde la perspectiva de la escritura de las mujeres, no para negar la escritura espléndida de tantos varones, sino para completar ese panorama. Pienso que seguramente habrá ya o va a haber otros similares en otros países del continente. En este caso, Historia Feminista de la Literatura Argentina también es editado por la editorial universitaria de Villa María, Edubín. Una colección que lee de otra manera el complejo tejido de nuestra literatura, porque no se trata de agregar aquí y allá algunas escritoras para completar. Tampoco se trata de proteger ni de conmiserar escrituras para que haya en el recorrido una cuota femenina, sino de interpelar esas escrituras para que la mirada no sea una mirada de corrección política. Tampoco se trata de la victimización que hace creer que las mujeres nunca han luchado con éxito, porque es por esas luchas, rebeliones y búsquedas para colarse en la escena pública desde las grietas del sistema patriarcal, que hoy estamos donde estamos y suceden estas cosas, estas valoraciones, estos proyectos. Se trata de ir a leer de otra manera tanta riqueza abandonada, de nuevos lugares donde poner, para decirlo con el título de un libro de Amela Eltit, El ojo en la mira. No solo ir a las escrituras para descubrir y leer a las que no han sido leídas, o a las que lo fueron y después se desecharon, no precisamente por falta de calidad, sino también para leer desde otros lugares a las que fueron elegidas y consideradas y premiadas, pero desactivadas en su potencia, su virulencia, como, para nombrar el caso más conocido, Gabriela Mistral, a la que se revistió de madre y maestra universal, los dos tópicos tradicionales de encierro de las mujeres, despojándola de su potencia política, de sus posicionamientos de género y de su condición lesbiana. O el intento de cercar a nuestra Alfonsina Storni en un suicidio romántico, esto de que, no sé si allá se sabe, que ella se arrojó al mar en las playas de Mar del Plata, cuando en realidad hizo esa elección, era una feminista tremenda y una escritora excepcional y una mujer extremadamente luchadora, y hizo esa elección, la del suicidio, para no padecer la etapa final de su cáncer, porque ya no tenía solución y tenía dolores atroces. Ella, que fue tan despreciada por sus pares varones, porque era inmigrante y pobre, y porque no era linda según los gustos de la época, y porque no tenía marido, y porque vivía de su sueldo de maestra. La relación entre escritura y género está asignada por la lucha entre el disciplinamiento y la transgresión, dice Tiziana Plevani.
En Argentina, a partir de 2015, fecha del primer Ni Una Menos, ha aumentado la publicación y circulación de escritura de mujeres, ha aumentado mucho. Hay un mercado y una coyuntura favorable para la publicación y traducción de mujeres y disidentes de género, pero, como dice también Diamela Eltit en su discurso de recepción del premio de la FIL, no hay que olvidar que el mercado entra y se apropia de los dilemas sociales, y entonces se habla de literatura de mujeres como una categoría, como antes se habló del boom latinoamericano, y de alguna manera vuelve a reproducirse este horizonte binario. Está la literatura y está la subcategoría literatura de mujeres, y esto abre un surco en el interior de la producción literaria. Se establece, dice el TIT, una biologización de la letra, una moda de libros de mujeres amontonados a pesar de sus distintas estéticas y procedencias. La tendencia a considerar las escrituras por lo que tienen de género es otra trampa, porque contribuye a formar un gueto de autoras que no tienen entidad suficiente para ser leídas como literatura a secas. El peligro que acecha su categorización como literatura es justamente el de presentarlas a priori como escritura de mujeres, y que de ese modo queden excluidas o ignoradas escrituras que no se acomodan a lo que se espera que escribamos las mujeres. Esto me lleva a ese ensayo de que Juan José Saer tituló Una literatura sin atributos, donde reniega de los encasillamientos como escritor latinoamericano que se espera que escriba cuestiones latinoamericanas de un modo latinoamericano. Si algo tienen en común las buenas escrituras de todos los tiempos, es justamente que tienen poco en común unas con otras, que un buen escritor o escritora es diferente a otras y a otros, alguien que por la esencia misma de lo que hace se revela contra la uniformidad que tiende a imponerse, buscando una forma altamente condensada para las imágenes que persigue. Una escritora pone al desnudo, desnudándose a sí misma, aspectos insospechados de su condición, pero el mercado, los imperativos de rentabilidad, el trabajo de promoción editorial, hacen que ciertas denominaciones que debieran ser informativas se conviertan en categorías estéticas. Es lo que pasa con esa suerte de etiquetado frontal feminista que muchas veces impide la lectura crítica de obras firmadas por mujeres o disidencias, sobre las que, para no caer en políticas de cancelación, se anula todo cuestionamiento desde el punto de vista de la calidad literaria. Cito: cuando mis sueños dieron signos de volverse políticamente correctos, no imágenes indómitas que escapan de los límites, cuando al caminar por la calle vi que se elegían temas por mí, supe de qué cosas no hablaría, por miedo al uso que les dieran los enemigos, y entonces comencé a hacerme preguntas, dice Adrián Rij. La creación resiste, se opone a lo dado, no se alimenta de nuevos clichés, busca liberarse de las palabras del orden. En eso reside su potencia política, resistir a las viejas y nuevas gramáticas del poder, incluso aquellas que zumban como cantos de sirena en nuestros propios oídos, actos de habla vaciados. Resistir para que aparezca en la escritura lo impensado, apartar los mandatos propios o ajenos que nos incitan a decir ciertas cosas de cierta manera para poder decir alguna vez algo desde lo más profundamente singular. La escritura nos pide una puesta en cuestión que sacuda los lugares comunes, incluso aquellos en donde la lucha por ciertos derechos y reconocimientos nos hizo salir a la calle. Por eso, una escritora, en su escritura, que es un lugar diferente al de la lectura, el de la investigación y el de la crítica, debiera negarse a representar cualquier tipo de dogmas para sumergirse toda entera en su material, es decir, la lengua. ¿Lectura desde una perspectiva de género? Sí. ¿Rescate feminista en nuestras historias de la literatura? Sí. Lo que no equivale a llamarse a escribir de manera feminista, porque a la hora de escribir el mayor desafío y el mayor aprendizaje es no ceder ante demandas de ningún orden, tampoco ante la propia misión militante. La creación, que es en sí misma profundamente política, camina, sin embargo, en un orden distinto al de la militancia, que para movilizarnos en nuestras luchas hacia lo público nos necesita con ciertas certezas. En cambio, cada vez que escribimos, es otra u otro quien habla con nosotras,
En cambio, cada vez que escribimos es otra u otro quien habla en nosotras, el narrador o la narradora que elijamos, y da voz a una cierta forma de decir que desconocíamos. Un lugar inesperado que se abre y nos convierte en alguien que no sabemos. Una búsqueda que no quiere clausura. Una revelación que con las palabras de todas va en busca de una diferencia. La revelación, el poema echando raíz en miles de mentes, como dice Diane Di Prima. Muchas gracias. María Teresa, yo creo que si estuviésemos en vivo estaríamos oyendo los aplausos de todos los que tuvimos el gusto de oírte en esta mañana. ¿Verdad que son unas reflexiones absolutamente maravillosas y pertinentes? Te quiero transmitir los saludos de la gente que nos está viendo. Tenemos, por ejemplo, gente desde la Ciudad de México, Gina Escamilla, muy interesante, nos dice. Tenemos saludos desde Oaxaca, México también. Rocío Barbita Matías, Florimaritza Rojas Cifuente nos manda saludos desde Chile. La Carpa Viajera desde Tijuana, que dice que incluso está acompañando el primer café del día y que no encuentra mejor manera de empezar. Tenemos también saludos desde Lima, Gianmarco Farfán Cerdán. Saludos desde Lima, la reconocida María Teresa Andrueto. Muy interesante todo lo que explica acerca de la biografía de diversas escritoras argentinas. Yuri Sutría, saludos desde Cartagena. Son solo algunos de los saludos que nos han dejado en nuestros canales de Facebook y de YouTube. Yo antes de despedirte quisiera pues preguntarte justamente por ese trabajo, digamos, de relectura que supone elegir determinados títulos para la colección que estás codirigiendo y que creo que apunta mucho en digamos, esa conclusión que nos dabas en el término de tu conferencia, y es que muy fácilmente se cayó cuando aparecieron estas obras en etiquetar, y también muy fácilmente se puede caer en este peligro de etiquetar las obras en la relectura que se hace hoy. Entonces te quería preguntar justamente por ese trabajo de poner las obras a circular hoy, qué lecturas se les hace, etcétera. Ese trabajo que me parece absolutamente maravilloso de una lectura crítica, que entiende que hay una necesidad de recuperación, pero que no, digamos, no reniega de tampoco hacer un acercamiento crítico a esas obras. Sí, a nosotras nos interesa la diversidad de escrituras de mujeres, digamos, no, por eso, digamos, la colección tiene un encuadre que es narradoras, o sea, es novela o cuento o algo, es narrativa, deja fuera la poesía, y es argentinas, y es posteriores digamos, son las del siglo pasado, posteriores a las Ocampo, por decir de alguna manera, o sea, desde más o menos desde fines de la década del 30 en adelante, o comienzos de la década del 40 en adelante. Esto último es para no superponer con una colección muy interesante que se hace en Córdoba, que se llama Las Antiguas, que son las escritoras del siglo XIX. Entonces, porque lo nuestro, a nosotros nos interesa hacer un aporte, una gota en el océano de lo que es la riqueza de la escritura de mujeres. Entonces, levantar ciertas obras que vamos encontrando o reencontrando, son escritoras que no tienen un lugar, digamos, porque algunas, como en el caso de Sara Gallardo, cuando fueron ya tienen su lugar, tienen mejor lugar, si se quiere, digamos, porque tienen editoriales que las pueden hacer circular comercialmente. O sea, lo nuestro no es de ninguna manera tampoco podríamos competir con ninguna otra cuestión, incluso autoras de las que sacamos, por ejemplo, de Libertad de Mitrópolis sacamos una novela que fue la última de ella, que se llama La Mamacoca, que ella la dejó sin corregir, sale con sus anotaciones al margen, que no logró publicarla,
pero digamos, nosotros no pretendemos publicar toda la obra de ella. Ella merece una editorial con una circulación comercial que la haga leer, ser muy leída, digamos, por el público en general, sino que con lo que hacemos, o sea, nosotros nos alegramos cuando una editorial saca otro libro de esa autora que hemos descubierto, porque lo que nos interesa es eso, digamos, levantar, visibilizar, como quien fuera tomando agujas en un pajar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, y también, bueno, también la diversidad. No son escritoras que trabajan solo en una tradición literaria, las tenemos de diversas tradiciones, de diversos posicionamientos ideológicos, incluso, como decía, con respecto a Marta Lynch, posicionamientos muy ajenos a las formas de pensar nuestras, pero lo que miramos es la escritura, y miramos la escritura y miramos lo que eso aportó a estas tradiciones de la escritura de mujeres, ¿no? Eso nos interesa mucho. Y bueno, la búsqueda es una búsqueda, bueno, algunas cosas son recuerdos. Mis dos compañeras son mucho más jóvenes. De hecho, una es mi hija en la vida también, Juana, y la otra es fue alumna cuando era muy pequeña. Son dos mujeres de 40 años, yo tengo 68. Entonces, algunas cosas son por recuerdos de lectura que yo tenía de joven y entonces los traigo al grupo. En otros casos, alguien nos acerca a esas obras. En otros casos, los mismos familiares a veces ahora, a medida que la colección avanza. Bueno, las leemos, las discutimos, decidimos. Fantástico, señalas allí una cosa interesante que me lleva a decir y a recordar que en este proyecto de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, si bien es una iniciativa de una entidad pública, el Ministerio de Cultura de Colombia, y que permitió que todos estos libros estén en las bibliotecas públicas de Colombia, hay que decir también que se ha llegado a alianzas de coedición con algunas editoriales para ponerlas a circular también comercialmente, que es justamente tratar de dar ese salto que tú señalas. Y ojalá, pero eso evidentemente está signado por los eternos problemas estructurales de circulación del libro en nuestra región, pues ojalá estos proyectos pudieran circular mucho más en nuestros países para que no nos quedemos con muy poquitos nombres de mujeres de cada uno de los países, sino que podamos empezar justamente a explorar esa riqueza enorme que hay y que bueno, daría para leer y leer y leer y leer. María Teresa, yo te quisiera pues ya agradecer, eh, Yo a ustedes también. reiterar que realmente esta conferencia es para ver y ver una y otra vez porque nos dejas preguntas absolutamente necesarias de hacerse, y yo sobre todo quiero hacer ese llamado a no caer en las etiquetas, que fue, digamos, como tú nos quisiste mostrar, etiquetas con las cuales en muchos casos se desechó y se terminó empobreciendo y vaciando de sentido las obras en el momento en el que fueron apareciendo. Entonces, sin más, María Teresa, muchísimas gracias. Quiero agradecerle también a todos los que nos vieron en vivo y agradecerles a todos los que estén muy bien. Recordarles que esta tarde a las 5 horas de Colombia estaremos nuevamente. Estará Pilar Quintana, escritora colombiana y quien fue editora de la colección Biblioteca de Escritoras Colombianas, en conversación con Margarita Valencia para presentar ese trabajo que ella ha hecho de recuperación de muchas de autoras desde finales del siglo XIX en Colombia. Así que sin un abrazo más, para ellas también, para las dos. Muchas te los gracias, transmitiremos. José Diego. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Adiós a todos.